Serie de entrevistas para el doctorado del doctorando Malik Benaissa Mimón en Ciencias de la Educación, línea de investigación, Psicología, Educación y Desarrollo. Entrevista con líderes religiosos, en este caso el Islam, para el doctorado titulado Estudios sobre el perdón y sus efectos en la salud física, mental y emocional, una revisión científica y espiritual. Nos encontramos en la ciudad de Tánger, donde hemos venido para entrevistar al profesor don Mohamed Said Alilesh, quien es licenciado en Ciencias Islámicas, es imam, jatib y profesor de Islam, es especialista en jurisprudencia islámica y también es fundador y presidente de la Asociación Jóvenes Musulmanes de España. Señor Mohamed Said Alilesh, muchísimas gracias por atendernos para esta serie de entrevistas aquí en su ciudad, en Tánger. Un placer y bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista. Son 11 preguntas, las mismas que hemos preguntado a otros líderes religiosos: cristianismo, judaísmo, hinduismo, islam, que tenemos hoy. Si no tiene ningún inconveniente, profesor Mohamed Said Alilesh, empezamos con la primera pregunta. Por supuesto. Primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué significa el perdón en su religión y cuál es su importancia? En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. El significado del perdón en Islam puede definirse de la siguiente manera: es tener una característica de bondad y de generosidad que lleva al ser humano a no tener en cuenta, digamos, la mala práctica de las otras personas hacia su propia persona, y tener una predisposición a la indulgencia, a la clemencia y a la misericordia. Esto va ligado en un conjunto de prácticas y significados espirituales en el Islam que van en la línea de la purificación del propio ser humano. Si nos fijamos en todas las prácticas del Islam, tanto las prácticas físicas como las espirituales, tiene como objetivo principal mejorar nuestro carácter. Dice nuestro amado profeta en un hadith auténtico que viene a resumir la misión profética de nuestro profeta Muhammad, su misión educativa, espiritual, que es complementar los buenos modales, ayudarnos a elevarnos a ese estado de purificación humana, de ser personas, si se puede decir, angelicales, personas con bondad, personas con indulgencia, personas con clemencia, personas con misericordia, y de alguna manera poner en práctica los atributos de nuestro Señor, Allah alabado y exaltado sea. Él se atribuye estas características y una de ellas es el perdón. Él se define, se nos presenta a nosotros como el perdonador, el misericordioso, el clemente, el indulgente, y quiere que sus siervos también lo sean. Por lo tanto, la práctica espiritual, en el Islam hay prácticas físicas y prácticas espirituales, porque nuestro propio corazón tiene su trabajo, digamos, y es el eje central al cual nuestras prácticas, o en el cual nuestras prácticas recobran esa consideración religiosa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones sean con él, nos dice: ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh. Viene a decir este dicho profético traducido que en nuestro cuerpo o en nuestro ser hay, digamos, un miembro. No se refiere al miembro físico, no se refiere al órgano, sino a un sentido espiritual, que es el corazón, donde alberga nuestra conciencia, donde alberga nuestro sentido de observancia, nuestro sentido de humanidad. Si ese órgano, si ese eje central espiritual está funcionando correctamente y es purificado, entonces el conjunto
del resto de los componentes de ese ser humano van a ser también correctos y van a tener una mejor función. Y Allah, al fin y al cabo, se fija, nuestro Señor, nuestro Creador, se fija en lo que alberga ese corazón. Entonces, ese sentimiento de tener clemencia, de no tener en cuenta las malas prácticas de los demás, los ataques de los demás, las ofensas de los demás, y ser indulgente y tener un corazón, como se dice propiamente en nuestro lenguaje, eso es el significado del perdón. Eso nos hace ser personas bondadosas, nos hace ser personas que tratan con los demás con cierta generosidad, y por eso es muy importante, porque es un signo de la salud de ese eje central sobre el cual se basa toda la práctica en Islam. Tú, cuando rezas, cuando ayunas, cuando haces la peregrinación, cuando sacas la limosna, lo que pretendes es purificarte como ser humano. Y esa es una de las misiones principales de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos la presenta el propio Corán. Fue enviado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nos lo presenta el Corán, para enseñarnos el texto coránico, la revelación, enseñarnos lo que contiene de hikmah y de sabiduría y de conocimiento, y para purificarnos, para elevarnos espiritualmente, para hacer de nosotros seres casi perfectos, para tener un trato humano entre nosotros, teniendo en cuenta que el Islam siempre parte de una perspectiva realista, que las relaciones interpersonales, interfamiliares, el contacto con los demás seguramente va a generar desacuerdos, va a generar ofensivas, va a generar malos comportamientos, malas palabras, etc. Y ahí donde tiene que destacar la persona con su bondad y con su clemencia. Pregunta número 2, dice: ¿cómo se manifiesta el perdón en las prácticas y rituales de su religión? El perdón se manifiesta en nuestras prácticas, diría yo, de doble manera, ¿no? En la práctica horizontal y la práctica vertical. Me refiero a la práctica vertical con la relación del siervo con su Creador. Nosotros, cuando rezamos, cuando ayunamos, lo que pretendemos es buscar el perdón de nuestro Creador hacia nuestras faltas y hacia nuestros pecados. Y cuando nos tratamos horizontalmente, o sea, en nuestras relaciones interpersonales, pues también se pretende de nosotros tener esa misma indulgencia y esa misma de perdón que buscamos nosotros en nuestra relación para con Allah, con el resto de nuestros semejantes. Si tú pretendes el perdón de tu Creador, de tus faltas, tú también tienes que aplicarte y poner en práctica ese atributo o ese khuluq, esa modal. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado y exaltado sea, dice en el Corán: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Y que seáis indulgentes, que seáis perdonadores. ¿Acaso no queréis ser perdonados y tratados de la misma manera? Y esta alea, este versículo coránico, viene a recordarnos una historia muy bella de uno de los grandes compañeros del profeta, que era su gran amigo, su mano derecha, y a la vez en aquella época su suegro, el padre de su mujer, Aisha radiyallahu anha, que Allah esté complacido con ella, la mujer del profeta, que es su hija. Hubo una época en la cual fue calumniada y atacada falsamente, y a través de difundir unos rumores de que había cometido el adulterio. Y uno de los que habían hablado mal de ella era una persona que su propio padre la mantenía económicamente. Y cuando Allah, alabado y exaltado sea, reveló a nuestro profeta en el Sagrado Corán su inocencia, y quedó claro que no hizo absolutamente nada de lo que le fue atribuido y de la calumnia que sufrió, uno de los que participaron en esa calumnia era un familiar directo de su padre, el cual mantenía económicamente. Y cuando se enteró de eso,
le quitó la manutención, le quitó esa ayuda económica y fue descendida esa alea. Allah dice, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, y que perdonéis y que seáis indulgentes. ¿Acaso no lo queréis? Y cuando se enteró de esa alea, automáticamente le devolvió la manutención, siendo alguien que atacó a su propia hija, que es la mujer del profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Eso nos demuestra esa dimensión tan bella de lo que se pretende de nosotros como musulmanes. Nosotros buscamos el perdón de Allah, de nuestro Creador, por nuestras faltas, por incumplir con nuestros deberes, con nuestras prácticas, con nuestras responsabilidades, de la misma manera que anhelamos eso a través de la práctica religiosa y se manifiesta en ello a través del ayuno, la peregrinación. Si ayunamos es para buscar el perdón. Si vamos a hacer la peregrinación es para buscar el perdón y purificarnos de nuestros errores. Si rezamos diariamente es para buscar eso. De la misma manera se nos llama a ser perdonadores y indulgentes con aquellos que cometen esas faltas con nosotros, para que manifestemos de alguna manera esa belleza en el trato humano. La pregunta número 3. ¿Cómo enseña su religión a sus seguidores a perdonar a quienes les han hecho daño? Nos enseña el Islam a perdonar yo diría a través de todas las prácticas, porque tú cuando fomentas esa relación con Allah, con tu Creador, a través de esa elevación espiritual que te proporciona la práctica religiosa. La oración es para purificarnos y para hacer el recuerdo de Allah. El ayuno es para purificarnos y acercarnos a Allah. Y la peregrinación para lo mismo. La limosna y el azaque, que es la limosna obligatoria o incluso voluntaria, es para purificarnos, limpiar esa parte de apego a los placeres mundanos y deshacernos de las pertenencias mundanales y elevarnos espiritualmente. A través de esas prácticas lo que viene a enseñarnos el Islam es esa purificación, denominada en nuestro patrimonio islámico como at-tazkiya, algo que te eleva, hace crecer en ti el sentido de la espiritualidad, el sentido de la nobleza, el espíritu angelical, por decirlo de alguna manera, y ese desapego a los placeres, a los instintos humanos, a los impulsos, al cabreo, a la ira, al odio, y también nos llama a tener esto muy en cuenta, porque el profeta en un dicho auténtico nos enseña las características del mejor de las personas. Y dice, el mejor de entre vosotros es aquel que tiene un corazón limpio y tiene una lengua sincera. Dijeron sus compañeros, el que es sincero lo conocemos. ¿Cuál es el que tiene un corazón limpio? Dice, aquella persona que no alberga en su corazón ningún odio, ningún rencor, ninguna envidia a los demás. Una persona purificada, limpia, desatada de los instintos humanos, de los instintos animales, por decirlo de alguna manera. Y a través de esas enseñanzas nos queda claro de que tenemos que ser indulgentes, de perdonar, porque buscamos ese perdón. También en la práctica religiosa se nos enseña de que si cometemos faltas en contra de los demás, si somos injustos con los demás, si somos transgresores con los demás, si somos ofensivos con los demás, eso nos resta recompensa de nuestra práctica, y esas personas el día del juicio final vendrán a pedirnos de nuestra recompensa una compensación por el daño que les hemos hecho en un tiempo que necesitamos nosotros esa recompensa. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos de no cometer faltas en contra de los demás y a la vez ser generosos y perdonarles si son transgresores con nosotros para conseguir el perdón de nuestro Creador. Por lo tanto, todo gira en torno a esa nobleza, a esa generosidad y a ese sentido de no tener en cuenta las faltas de los demás para que Allah no tenga en cuenta nuestras faltas. La pregunta número 4, muy importante. ¿Qué consejos daría usted a alguien que está luchando por perdonar a alguien en su vida? A nivel personal yo le diría que tenga en cuenta, que recuerde los atributos de Allah, alabado, exaltado sea. Allah cuando se nos presenta, se nos presenta a través de sus bellos nombres, sus bellos atributos,
Uno de los más destacados de ellos es que es el clemente, el misericordioso, el perdonador, el indulgente, el que ama ser indulgente, el que le gusta ser indulgente. Y Allah nos llama a poner en práctica estos modales y estos atributos para que nos acerquemos, digamos, a ese estado que Él pretende en nosotros, un estado de purificación, un estado de limpieza, ¿no?, espiritual, y estar por encima de los instintos humanos y animales. Uno, cuando recuerda esto y recuerda que él necesita el perdón y que recuerda que él también es imperfecto y puede ser transgresor con los demás y puede cometer las mismas faltas porque nadie se salva de ello, puede ayudarle a no ver esas faltas, acordarse de la imperfección del ser humano. Somos seres humanos, nosotros cometemos errores, por lo tanto los demás también van a cometer errores. Nosotros necesitamos perdón, los demás también necesitan perdón. Si somos indulgentes con los demás, Allah subhanahu wa ta'ala nos compensará con ese perdón. Y sobre todo en un tiempo o en una situación de extrema necesidad como es el día del juicio final, en el cual vamos a necesitar mucho ese perdón. Si somos perdonadores con los demás, conseguiremos ese perdón. Y también siempre acordarse de que esto es una vida efímera, transitoria, todo queda aquí, en el sentido de que nadie le puede perjudicar a los demás salvo con la voluntad de Allah, alabado y exaltado sea, y que realmente el peso de la práctica lo vamos a notar y lo vamos a ver el día del juicio final, cuando serán, digamos, pesadas nuestras obras en la balanza de la justicia de nuestro Creador para tener nuestra recompensa. Ahí hará falta cualquier pequeño detalle, cualquier obra de bien, y qué mejor que ser perdonadores e indulgentes con los demás para que Allah lo sea con nosotros. La pregunta número 5. ¿Cómo cree usted que el perdón contribuye a la salud física, mental y emocional de las personas? Yo creo que es obvio. Una persona que tiene esa característica y no se guía por los instintos y por los impulsos, yo creo que es una persona sana espiritualmente, equilibrada, está por encima de las provocaciones de los demás, le da valor exacto a las determinadas situaciones que afrontamos en la vida, y por lo tanto cuando consigues ese equilibrio, cuando consigues ese autocontrol y esa característica de autocontrolarte y no dejarte llevar por lo que hacen los demás hacia ti o lo que recibes de los demás, y estás por encima, digamos, de esos impulsos y no eres reaccionario a la hora del trato con los demás, yo creo que eso demuestra el equilibrio. Por lo tanto, alguien que lucha para conseguir ese estado es alguien que conseguirá, inshallah ta'ala, el equilibrio emocional, espiritual y social, porque una persona que no se guía por los instintos, una persona que no se guía por los impulsos, es una persona equilibrada. Y esto no lo puede conseguir sino alguien que tiene muy presente la característica del perdón. Y además creo que todos nos queda claro que una persona con ese equilibrio que hemos mencionado anteriormente va a tener un equilibrio físico, por supuesto, va a tener una tranquilidad espiritual, no va a tener el estrés que tiene una persona guiada, ¿no?, por esos impulsos, dominada por la ira, dominada por el rencor hacia los demás por lo que le han hecho, está constantemente dando vueltas a esas situaciones negativas que ha vivido por culpa, digamos, de esas transgresiones de los demás hacia él. Por lo tanto, buscar ese equilibrio va ligado siempre con fomentar esa característica de perdonar a los demás y de tener esa característica de indulgencia, ¿no?, de estar por encima de esas situaciones. Y todo repercute, tanto a nivel física como a nivel emocional y a nivel mental, ¿no? Un equilibrio, una persona equilibrada espiritualmente que domina sus instintos, y ese es el objetivo principal, yo creo, que de todas las religiones: purificarnos, ayudarnos
a tener autocontrol sobre nuestros instintos y sacar la mejor versión humana de nosotros, es una persona equilibrada en todos los aspectos de la vida. Va a tener tranquilidad emocional, va a tener tranquilidad espiritual, y eso se repercute físicamente, lógicamente. Una persona apaciguada, una persona tranquila, una persona sin estrés, una persona sin rencor, una persona sin envidia, es una persona sana en todos los aspectos de la vida. Vamos con la pregunta número 6. ¿Hay algo que usted, profesor Mohamed Said Alilesh, nunca perdonaría? Sinceramente, si me hubiese hecho esta pregunta unos años atrás, pondría una lista de muchas cosas. Actualmente no. Actualmente no hay ninguna cosa que no perdonaría, porque, alhamdulillah, gracias a Dios, considero que me encuentro en una fase de mi vida que no le doy importancia digamos, a lo que recibo de los demás, sobre todo en el aspecto negativo. Doy mucha importancia a las cosas positivas que recibo de los demás, el cariño, el aprecio, el amor, el respeto, pero las malas prácticas que no salen de ese instinto primitivo que hemos mencionado anteriormente, no le debe dar importancia a nadie, y sobre todo una persona creyente que tiene un equilibrio emocional y que tiene las cosas bien claras. Hoy en día perdonaría todo relacionado con esta vida mundana, porque es algo transitorio, es algo que se va a quedar aquí, y estaría más preocupado por mis faltas y por pedir perdón a mi Creador que poner en cuestión o poner a juzgar el trato de los demás hacia mi persona, sobre todo en cuestiones que no salen del marco a veces humano, y que refleja la calidad de la otra persona y no mi propia calidad, y por lo tanto, sinceramente, perdonaría todo. La pregunta número 7 dice: ¿desde su religión se espera que el perdón sea recíproco o es algo más unilateral? Desde la perspectiva islámica se nos llama a todos a poner en práctica esos valores, y efectivamente los musulmanes y los seres humanos y las personas entre sí en su trato diario se tienen que aplicar este valor, y tienen que poner en práctica este valor, y se le llama a todos los musulmanes unánimemente a que observen, digamos, esa práctica y esa modal, y que cada uno perdone a los demás, y que entre todos nos perdonamos. Pero en el peor de los casos, si los demás no lo hacen hacia ti, tú tienes que preocuparte por esta cuestión y ser siempre indulgente, siempre ser la parte que perdona, la parte que pasa, la parte que no tiene en cuenta las faltas de los demás, pero entre todos estamos llamados desde la perspectiva islámica a aplicar el perdón, a poner en práctica los valores de la indulgencia, los valores de la tolerancia, los valores del perdón y la clemencia y misericordia. La pregunta número 8: ¿qué impacto tiene el perdón en la vida cotidiana de los seguidores de su religión? Volvemos a lo mismo que comentamos anteriormente respecto al tema del equilibrio. Si está presente en nosotros, entre nosotros, esta característica en el trato diario, pues se va a ver reflejado, ¿no?, en ese equilibrio en todo el conjunto de la sociedad. Si una persona que domina el perdón, le domina la indulgencia y tiene muy presente esos valores de tolerancia, de tranquilidad, de paz, va a ser una persona equilibrada. Por lo tanto, el conjunto de la sociedad, si lo aplicamos entre todos, se va a ver reflejado en prácticas tan sencillas, cotidianas, como el tema del tráfico, el tema de las relaciones interpersonales. Si tú eres perdonador y alguien comete un error tan sencillo como conduciendo, y se lo pasas y se lo perdonas y le dejas pasar, o ha saltado, digamos, una señal de tráfico y no debería haberlo hecho, eso se refleja en un orden, se refleja en un equilibrio, en menos estrés, en más bondad, en menos disputa, en menos
pelea, por decirlo de alguna manera, y en todo el resto de los aspectos de la vida. Pues los alumnos en el aspecto de la educación, los trabajadores en sus fábricas, la gente en la calle, en el trato comercial. Si aplicamos estos valores, realmente si hacemos una autocrítica a nuestra propia realidad, ojalá estuviesen más presentes, ¿no? Digamos, estos valores en nuestro día a día, tendríamos una vida más fácil, más apaciguada, más tranquila, menos estresada, y se debe ver en todos los aspectos. No es una cuestión simplemente espiritual. El Islam no nos llama simplemente a alimentar nuestro interior con estos valores sin llevarlos a la práctica, sino se tienen que ver reflejados en prácticas tan sencillas como he mencionado anteriormente en nuestra vida cotidiana, en el trato comercial, en el trato amical, en el trato familiar, en el día a día, y ojalá fuese así, inshallah. La pregunta número 9 dice: ¿cómo se relaciona el perdón con la rendición o la reconciliación en su fe? Una relación totalmente directa. Cuando hay disputa, cuando hay discordia, cuando hay desentendimiento entre diferentes partes, hay barreras, hay límites, hay odio, hay rencor, hay malos entendidos. Hay espacio donde pueden actuar los egos, hay espacio donde puede actuar desde el concepto espiritual islámico y religioso, digamos, el susurro satánico del demonio que viene a pelearnos entre nosotros, a que no haya esa hermandad, a que no haya esa bondad, a que no haya esa humanidad entre nosotros. Por lo tanto, cuando hay disputa y entre medias actúa el perdón, se eliminan, se esfuman, digamos, esos límites, esas barreras que dificultan las relaciones interhumanas entre nosotros, que dificultan el transcurso natural y equilibrado de nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, hay una relación muy importante y muy directa entre el perdón, la indulgencia, entre el entendimiento entre las diferentes partes y entre, digamos, esa reconciliación, sobre todo cuando hay discordia y hay digamos, malos entendidos. Por lo tanto, es una relación muy directa y muy estrecha. Vamos con la pregunta número 10. Profesor Arilesh, ¿qué desafíos enfrentan las personas al intentar perdonar según su fe? Principalmente el ego. El ego humano es muy complicado de adiestrar, y para eso están las prácticas religiosas que vienen a elevarnos por encima de ese ego. Uno, cuando se le plantea la cuestión del perdón, se le plantea también a la vez o paralelamente la cuestión de alimentar su ego, defenderse. Normalmente sufrimos una transgresión de los demás que necesitamos perdonar, y en el momento de entrar en ese debate interior y en esa digamos, reflexión interior de pasar esa falta o no verla o perdonarla, también tenemos una parte interior que nos dice, pues se nos ha tratado injustamente, los demás nos tienen que pedir perdón por habernos faltado, los demás nos tienen que, ellos, la persona que digamos, ha sido ofensiva conmigo, me ha atacado, me ha calumniado, me ha juzgado injustamente, ella es la que me tiene que pedir perdón, y no yo, que no he hecho absolutamente nada. Entonces ese debate interno que nos lleva a encerrarnos en nuestros egos, y cada parte encerrarse en su propia versión, en su propia forma de ver las cosas, y eso dificulta, ¿no?, digamos, esa operación. Y cuando uno se desmarca, ¿no?, de ese ego y lo deja a un lado y se refugia en esos valores que hemos comentado anteriormente, en la recompensa que tiene espiritualmente anhelada, ¿no?, en nuestros textos y nuestros pasajes coránicos, en los dichos del profeta, ese perdón que anhelamos todos en la otra vida, en ese equilibrio emocional que todos anhelamos a través de sentirnos generosos con los demás, porque en un hadith auténtico del profeta
jura el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que la persona que perdona se eleva, que Allah concede elevación, concede valor a aquella persona que perdona. ¿Por qué? Porque en el momento del perdón nos viene el ego a recordarnos de que somos inferiores y somos débiles. Hemos perdonado porque somos débiles, y si hemos perdonado, los demás se van a permitir elevar, digamos, el nivel de la ofensiva y de no tenernos en cuenta y no tenernos respeto. Todo lo contrario, tenemos una promesa de que en el momento de perdonar vamos a ser más valorados, vamos a tener más respeto y vamos a tener más elevación espiritual, y vamos a estar por encima de la situación en sí y de aquella persona que ha sido transgresora con nosotros. Por lo tanto, la dificultad siempre emana en ese debate interior y en esa lucha interior entre el ego y entre la purificación de nuestro alma y nuestro corazón. Desatarnos, digamos, de esos instintos que hemos mencionado varias veces primitivos, desatarnos de esas malas prácticas, de esas malas creencias o malos modales, y forjar en nosotros la mejor versión humana que permite ser indulgentes y perdonadores con los demás. Hemos llegado a la pregunta número 11, la última, y dice, señor Alilesh, ¿cómo cree que el perdón puede afectar el destino espiritual o la vida después de la muerte según su fe? Hemos mencionado parte de esto anteriormente. Tiene una relación muy importante, porque al fin y al cabo, desde la perspectiva dogmática islámica, desde la creencia islámica, tenemos otra vida en la cual vamos a rendir cuentas de todo lo que hemos hecho en esta, y es la que cuenta, porque en ella está la recompensa o está el castigo, está la salvación o está la perdición, está el infierno o está el paraíso. Y es en base a las obras de bien que uno va acumulando, y al fin y al cabo ese equilibrio entre las malas obras, los pecados, y las buenas obras, que son lo que tienen valor para con Allah. Y en ese momento, en el día del juicio final, en la otra vida, necesitamos el perdón, la indulgencia de nuestro Creador frente a los errores que hemos cometido nosotros, y también necesitamos ser perdonados por aquellas personas con las cuales hemos sido injustos, transgresores y ofensivos. La justicia islámica supone que cada persona tiene que rendir cuentas por lo que ha hecho. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alabado y exaltado sea, puede ser indulgente y perdonador en lo que le respecta a él, alabado y exaltado sea, en las prácticas que le corresponden, pero cuando son asuntos entre personas, las personas tienen que rendir cuentas unas frente a otras. Si tú has sido transgresor con alguien, tienes que rendir cuentas con esa persona. Si tú has hablado mal de alguien, tú tienes que rendir cuentas ante esa persona. Si tú has quitado alguna pertenencia, algún derecho a una persona, tú tendrás que rendir cuentas ante esa persona. En el momento de que no consigas su perdón, esa falta nadie te la puede quitar, sino esa persona, digamos, concernida con ese asunto directamente. Y en el caso de que no se pueda ajustar esa cuenta, se te restan recompensas y se te restan lo que denominamos islámicamente hasanat, la recompensa por las buenas obras, y por lo tanto es muy importante concebir el perdón en esta vida como algo que tiene influencia directa en nuestro final en la otra vida. Si tú no eres perdonador aquí, no vas a conseguir el perdón ahí. Si tú no perdonas faltas aquí y no buscas el perdón de los demás, vas a cargar con responsabilidades que tendrás que ajustar en la otra vida, en la cual vas a necesitar muchísimo las recompensas, las buenas obras y el perdón tanto de las personas como de Allah alabado y exaltado sea. Allahu a'lam. Señor Alilesh, en nombre del equipo de investigación le agradecemos profundamente el haber aceptado hacer esta entrevista, la cual ha sido absolutamente enriquecedora, muy beneficiosa, muy completa, llena de argumentos, y seguro que va a ser
muy importante para este doctorado. Nuevamente, muchísimas gracias por atendernos y que Dios le bendiga. Gracias a ustedes, un placer, muchísima suerte en su trabajo, y mucho éxito y mucha aceptación con la voluntad de Allah. Gracias.